Vamos ahora a Salto, vamos a escuchar a Carlos Ardaix, porque Lima, después de esos años en 33, vuelve a Salto, y yo quiero preguntarle a Carlos cómo fue su primer contacto con aquel Lima que volvía golpeado, ¿no, Carlos? Que regresó a su Salto en los últimos años ya y que por un tiempo vivió incluso en tu casa. ¿Cómo eran esas charlas donde él te contaba, por ejemplo, de sus eh, conversaciones y su relación con Atahualpa Yupanqui? Buenas noches, un gusto. Agradezco poder estar en este conversatorio y escuchar a gente como el Serrano. No tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero las mentas, evidentemente, hace rato están por ahí hablando de él. Sí, nosotros conocimos a Víctor, en nuestro caso, locutores de radio, 22 años, y él llegaba de las tantas salidas oídas que tuvo, y a veces volvía por menos tiempo para volver a salir de este suelo de naranjos. Y lo conocimos casualmente en una mesa del Café Sorocabana, un lugar que era cita obligada para los salteños en el centro de la ciudad. En esa mesa había gente como Marosa Di Giorgio, Artigas Milán Martínez, Walter Peralta, Tabaré Rivas Mencía. Es decir, no eran los mismos todos los días porque cotidianamente nos encontrábamos ahí, pero en general era un grupo que alternaba y donde se hablaba tácitamente de poesía, de teatro, a veces de cine, de una ciudad que no tenía más que 3 emisoras AM, Radio Cultural, Radio Tabaré y Radio Salto, que no tenía televisión y que por lo tanto conservaba cosas que hoy, en el recuerdo, parecen imposibles, como dejar las casas con las ventanas y las puertas abiertas, una bicicleta en la vereda, tantas costumbres de un Salto que no conocía la droga, ni tantas de estas malas hierbas que hay hoy. En esas reuniones fuimos haciendo una relación primordialmente con otro gran amigo que tuvimos, Fausto Agustín Carcabelos, periodista de diario El Pueblo de Salto, y amén de ir a otros boliches que tenía aquel Salto, como La Cosechera, como el Galeón, como el Sport, volvíamos caminando al barrio porque vivíamos cerca uno del otro. Y charlábamos hasta la madrugada en una esquina de distintas cosas. Evidentemente que en la medida que fue pasando el tiempo, en nuestro caso, fuimos ganando un afecto especial por Víctor, porque como bien lo describió el Serrano, tenía algo de todos y de nadie, y tenía muy poco en lo personal, va a decir, era una persona que muchas veces costaba identificar en la vida como que estaba dedicada a esto o a aquello.
Víctor, tremendamente humilde en ese sentido, y yo diría en todos los sentidos. A veces en la rueda hablaba poco, más bien parco, pero en la intimidad de 2 o 3 amigos no le costaba nada hablar mucho tiempo y hasta reírse a carcajadas de algo que le llegaba o le caía muy bien. Era también ácido, inclusive en juzgar a otros autores. No le perdonaba un error a Zampayo. Solía apuntarnos. Fíjate que en este tema me parece que le erró. Claro, en aquel momento que compartíamos todos, hasta podía sonar raro, pero nos dejaba pensando. Es importante decir que en nuestro rol de locutores, en aquel tiempo los locutores de radio éramos locutores operadores. Yo trabajaba en CW31 Radio Salto o Radio Opera. Y evidente, el locutor leía todos los textos de una tanda personalmente. No había grabadoras, había, pero eran muy pocas, y no había tandero grabado. La publicidad era en vivo. Y dejábamos un disco long play a la derecha nuestro, lo sacábamos de la funda, mientras que evidentemente seguíamos hablando, diciendo un texto, la programación del cine, cosas así, y lo poníamos con el otro brazo en la bandeja que estaba a la izquierda, y ya tomábamos la púa para depositarla en el surco que tenía el tema que se iba a irradiar. En esa radio de entonces, musicalmente hablando, era todo folclore argentino, chalchaleros fronterizos, los cantores de Quillahuasi, Ramona Galarza, lo que ustedes quieran. ¿Y por qué decimos esto? Porque nosotros escuchamos por primera vez una canción de Víctor grabada por los olimareños que nos sorprendió por todos lados. Primero por saber que el autor era de Salto y no lo conocíamos. Pero luego porque en el medio de aquella baraúnda de folclore argentino, por primera vez anunciábamos a intérpretes uruguayos y a temas de compositores uruguayos. Así que, visto desde Salto, en ese tiempo, queremos decir que a nuestro juicio, la autoría de Víctor Lima inauguró un nuevo tiempo dentro del canto popular o canto folclórico del país. Abrió las porteras de un estilo nuevo, de una forma nueva, de un lenguaje nuevo. Evidentemente que se conoció a Dios mi Salto, las dos querencias, pero sucesivamente, en la medida que los olimareños grabaron un nuevo long play, incorporábamos 4 o 5 canciones más. Y así nos enteramos de un repertorio que ya era descomunal para lo que por ese entonces teníamos a mano para difundir de los intérpretes del país todo. Entonces, cuando nosotros conocimos a este hombre, personalmente, aterrizamos esa figura etérea que teníamos del autor de tantas canciones, de alguien tan rico en eso invisible,
pero que atesoramos muchísimo, que es el canto, la música, de temas Sembrador de abecedarios, Zapicán, Noche con tiempo. Con Víctor, nuestra relación llegó al punto de invitarlo a vivir unos días en nuestra casa con nuestra familia. Y allí terminamos de recorrer algunos aspectos de su vida en mateadas, no interminables, pero sí que renovaban el agua porque una cebadura no bastaba. Duraban esas conversaciones bastante tiempo. Y Vito nos contaba alguna cosa de su andar, pero siempre en nuestro interior tuvimos mucho temor de preguntarle algunas cosas. Y a nosotros nos llamaba la atención de que descubríamos a un ser golpeado, que indudablemente venía de heridas del camino, y que bueno, uno se imaginaba, en fin, distintas cosas, amistades, amoríos, que fue otro misterio casi absoluto en la vida de Víctor. Y el problema, digamos, que identificamos fue la bebida, que ya él la traía consigo, no sé si de muchísimo tiempo, de mucho tiempo o de poco tiempo, pero Víctor iba a los bares de Salto, cualquiera, no importa si en el centro o en un barrio de la periferia de la ciudad, y bastaba que se presentara, porque nadie lo conocía, yo soy Víctor Lima, para que inmediatamente el dueño del mostrador, ¿qué va a tomar? Y un vinito, ¿no? Y ese vinito podía ser 2, 3, 4 vinitos. De modo que cuando decimos un hombre golpeado, un hombre gastado por la vida, y no olvidemos que Víctor Lima termina con su vida a los 48 años de edad. No era un hombre veterano, no. Sí aparentaba más de esa edad, pero aparentaba más de esa edad porque el trajinar y el no tener nada, en definitiva, porque, entre otras cosas, Víctor no cobró un solo peso de derecho autoral. Siempre nos preguntamos algo que a una persona que más o menos conozca cómo funciona la autoría y el derecho de autor en el país sabe que para incluir en un disco el tema que sea, tiene que pasar por un registro de letra y música, por una copia que va a la Biblioteca Nacional y porque quede en Agadu el nombre del autor para que luego, si la canción o si la obra es transmitida por medios del país, obviamente el autor percibe una regalía por esto. Y en el caso de Víctor Lima, que imagínense que estamos hablando de más de 10 canciones grabadas por los tolimareños, me supongo que en la medida que fueron difundidas en todo el país, y ni que hablar en Montevideo, bueno, se había hecho acreedor a una cantidad, por lo menos para Víctor Lima, preciosa, porque
no tenía trabajo, no tenía un medio de vida. Enseñó, sí, como escuché, en las escuelas, aquí en Salto, pero aquí por lo menos esa enseñanza no fue por 5 años, fue un tiempo. Y tengo entendido que el sueldo con que le abonaba primaria a Víctor Lima era sueldito, perdone la expresión, ustedes que están escuchando, pero no le daba, para vivir no le daba. Y entonces, ¿de qué vivía Víctor Lima? Y veo que esto de qué vivía, por lo que relató el Serrano, fue siempre, no solamente de la etapa que nosotros conocimos aquí en Salto. Un hombre que no tuvo medio económico para sustentarse. Nosotros conocimos a un Víctor Lima con lo opuesto, sin otra pilcha que la que llevaba encima. ¿Se da cuenta? Pobre de ropa pobre, pobreza que da el camino. Alma preñada de imagen, riqueza del peregrino. Y lo otro de Víctor, que siempre nos impresionó, fue su interpretación de la pobreza y su canto en bien de una justicia o de una injusticia que, escúchenme, vive bien el que está arriba, vive mal el que está abajo. Qué lindo se viviría sin arriba y sin abajo. Hay cuartetas de Víctor, hasta frases, que dicen mucho más que lo que dicen, porque hablan de una realidad tangible que golpea, que hoy está instalada en las ollas populares, por ejemplo, y en otras cosas que el país tiene que sobrellevar, entendiendo que hay gente que vive mal y que ya vivía, o sea que esto no es de ahora y no es por la pandemia, esto viene de antes, de mucho antes. Bueno, Víctor Lima hizo carne de esa realidad, de esa injusticia, de esa pobreza, de esa gente sola, de modo que nos llegó a todos porque nos decía mucho más de una canción cualquiera. Y lo decía de una manera hermosa, grata, agradable, contagiosa. De él aprendimos inclusive una manera que tenía de juzgar, o no de juzgar, de mirar el canto y a los cantores. Y nada le atraía a Víctor que no tuviese fundamento, esencia. O sea que lo aburrían las cosas muy banales o que yo creo que a veces el que las interpreta ni sabe por qué las está cantando. No. A él le gustaba el canto con fundamento, el canto erguido. Y sobre todo que refleja lo que los seres humanos experimentamos a medida que vivimos. Alegría, tristeza, dolor, desencanto, traiciones. La vida, que en una acuarela se deja impresa en un lienzo, ¿verdad? En el tiempo de los cantores queda en el corazón de la gente, porque las canciones quedan. Porque escuchando las canciones, como hace un momento estaban transmitiendo desde este espacio, desde este conservatorio, vaya si hay imágenes de Víctor que nos quedan, que le queda a la gente, a toda la gente.
¿Qué ha pasado con él aquí en nuestra ciudad, en nuestro pago? Y hay un escenario en lo que nosotros consideramos el mejor anfiteatro abierto del país, que es el de Parque Arriague. El escenario luce con letras muy grandes, abajo, Víctor Rolando Lima. Hay un monumento que una comisión construyó en la costanera sur de nuestro departamento, muy bonito, que lo recuerda permanentemente. Hay un barrio que se llama Ahí se nos... Víctor Lima. Y entonces, ¿qué no hay? Nosotros no podemos entender que alguien, un salteño cualquiera, entienda que es Horacio Quiroga si no leyó nunca un cuento de Quiroga, si no sabe que es Anaconda, y tantos otros. Y bueno, si no conocemos la obra de Víctor, pienso que primaria debería crear un plan de Ahí tenemos... de canciones y enseñar canciones de Víctor Lima para que los niños crezcan conociéndolo y sabes, en términos generales. Gracias. Ahí escuchábamos a Carlos Ardáiz. Un placer, Carlos, escuchar su relato. Y me parece que nos daba paso a lo que quería preguntarle a Guillermo también ahora. Carlos hablaba de esas marcas de la vida y cómo se reflejaban en la obra. Así que, Guillermo, yo quería preguntarte eso, ¿no? ¿Cuáles crees que son los puntos de la obra de Lima que están más ligados a su vida? Desentrañando un poquito el nudo de tapaboca y en los auriculares. Después de leer su obra y escuchar bastante de sus canciones y de conversar con gente, de conversar con mucha gente, con el propio Bocha Ardáiz, con Roberto Lucero, conocedores de Lima, ¿no? Olalde, Schubert Flores, el Serrano Abella, que me pasé horas mientras estaba haciendo el libro de Elena. Serrano te acribillá preguntas, ¿no? Yo me acuerdo que venía Pelusa, nos traía una tacita de café, agua para el mate, y habrá pensado, se me queda en casa a dormir varios días. Bueno, y con el Serrano hablamos mucho y saqué la conclusión que hay tres puntos fundamentales para entender la obra de Lima y que están ligados a su vida. El primero es el camino. El camino lo expone en varias canciones. Y el rodar, para un hombre de extrema sensibilidad como él, un hombre de sentido poético, de gran capacidad de observación, porque seguramente si vamos vos y yo podemos caminar mucho y no nos sale ningún poema. Pero él tenía esa gran capacidad de observar. Entonces el camino fue fundamental y aparece en muchas de sus canciones. Inclusive él tenía una gran fijación, ahí nombraron que era un gran admirador de los poetas españoles, de Miguel Hernández, García Lorca y de Antonio Machado, y tendría una gran fijación sobre esa sentencia de Machado de hacer camino al andar, ¿verdad? Y lo pasó en algún momento en algunas de sus canciones. Por ejemplo, en Adiós Asalto dice: nadie camina mejor, te juro, que aquel que aprende sobre su andar. El camino es un punto clave. El concepto segundo, que creo que es importante destacar, es la identidad que él le dio a los ríos. Fundamentalmente diría al río Limar, escribió sobre el Uruguay, pero fundamentalmente al río Limar. Hay muchos cantautores, creadores, que tienen una estrecha ligazón con el río. Osiris la tuvo con el Xi, Zampayo con el río Uruguay. Si me voy a Argentina, pienso en Jorge van der Mole, con el río Paraná. Lima lo tuvo mucho con el Olimar y con
el río Uruguay, y también con algunos otros cursos de aguas, como mencionó el Serrano, Arroyito de la Sierra, que creo que habla del Yerbal Chico, me corregirán, ahí por la Quebrada de los Cuervos. Y él siempre estaba él se identificaba mucho con el río por el andar, porque el río era movimiento. En alguna oportunidad hubo en una canción de Yupanqui que se llama Tú que puedes, vuélvete, decía algo así como: qué cosa triste ser río, yo prefiero ser laguna. Y él en Lima dijo: yo no estoy de acuerdo con ese concepto, la laguna es algo estática, yo quiero ser río. Entonces ese es otro segundo punto muy importante. Y el tercero que marcaría es que en Lima siempre, en su obra y en su vida también, hubo como dos fuerzas que uno lo tiraba hacia adentro y otro hacia afuera. Fíjate que en la primera canción, llamada Las Dos Querencias, la milonga que presentamos esta actividad, dice: entre presencia y ausencia de dos pagos de mi flor, siento ese amargo dulzor. Ahí tenés presencia y ausencia, amargura y dulzura. Y él estuvo siempre, yo creo que en su vida, pero fundamentalmente en su obra, tratando de reconciliar esos opuestos. Fíjate que, por ejemplo, en Adiós Asalto habla de sus ansias de caminar, y en el camino, en Milonga del Caminante, dice sus ansias de querenciarse. Alguna vez lo definió muy bien el Bocha Benavides en una charla que tuve con él, en su casa de Garibaldi, que me dijo: el gran tema de Lima es la búsqueda de su centro. Y ahí estuvo. Y ahí estuvo. Esos para mí son tres conceptos. De repente algunos coincidirán, otros no, pero bueno, hablé con varios de ellos, leí la obra y creo que ahí resume mucho. ¿Sabés que también resume mucho la obra de Lima? Van a tener la suerte de tener a Schubert Flores después con el libro de él, que ahí se va a entender mucho más a Lima. Pero también leyendo las milongas de Peñaflor, ajá, se entiende mucho de su vida. Y de su obra, lógicamente. Son cuartetas varias donde resume buena parte de su vida. Ya que lo mencionaste, te invito a que lo convoquemos, a que se agrande este fogón. Gran valor. A que se agrande este fogón desde la otra orilla, desde Buenos Aires, porque vamos a recibir en los próximos minutos a Schubert Flores, justamente como lo citaba Guillermo, es investigador y estudioso del folclore sudamericano, graduado en folclore, mención culturas tradicionales en la Universidad Nacional de las Artes y licenciado en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires. Schubert Flores es autor de libros como Hombres y Caminos, Yupanqui afiliado comunista, Atahualpa Yupanqui, La Tierra Hechizada, y Telémaco Morales, El ritmo de la patria que sedujo a Yupanqui. A partir de los 2000, Schubert Flores comenzó una investigación sobre la vida y la obra de Víctor Lima que, con más de 70 entrevistas y más de 100 fotos, va a ser publicada en los próximos meses. Así que vamos entonces a cruzar el Río de la Plata. Vamos a saludar a Schubert Flores, con quien tenemos mucho para preguntarle, por supuesto, pero nos interesa también hablar de un poco lo que han comentado, ¿no? Esa faceta más humana de Lima, que es bastante desconocida, quizás su peripecia vital con tantos vaivenes. Y por supuesto queremos saber de su libro, de este libro que está preparando y que está próximo a editarse y del cual por supuesto vamos a estar ansiosos para conocer más entonces al gran poeta Víctor Lima. Schubert Flores, buenas noches, un gusto recibirlo. Buenas noches. El gusto es mío poder aportar una palabra desde la orilla occidental del Plata, donde también allá en la década del 40 estuvo algún tiempo por acá don Víctor. Sí, a mí me interesa brevemente destacar o tratar de entender el aspecto humano, la persona, el hombre que es Víctor Lima. Ya sabemos que es un gran artista y en ese sentido, como todos los creadores, es un hombre de una extrema sensibilidad, de una exquisita sensibilidad. Y sucede que eso le permite ver, observar, sentir cosas que el común de los mortales como nosotros, quizás no podemos
apreciar, ¿no? Yo seguramente me siento a orillas del Olimar y veo el viento soplar, mover el agua, rizar el agua, pero no me doy cuenta cómo tiembla ese río y a partir de ahí construir una canción, a partir de ese dato clave de cómo tiembla el Olimar. Construir esa belleza que es a orillas del Olimar, ¿no? Pero bueno, esta sensibilidad también lo hace un tipo distinto. El Serrano habló de que era un hombre muy particular. Sí, vaya si lo era, Víctor Lima. Pero no es un ser de este mundo y la gente lo ve como un tipo de otro mundo. Lo ve como extraño, como raro, como distinto. Y eso para la persona es complicado sobrellevar ese aspecto, esa carga, ¿no? Pero además de esta faceta propia del artista, en Víctor hay una preocupación constante por la existencia humana, por el misterio y el destino del hombre. Y entonces se pasa esos 48 años de vida buscando explicaciones. Busca y no encuentra, y sigue. Y esto lo lleva a caminar, atenazado por dos fuerzas. Por un lado, las ansias de seguir, de continuar, el impulso andante a caminar, y por el otro lado, el aquerenciarse, los deseos de aquerenciarse. Y así lo tenemos en 33, en Melo, en Artigas, en Maldonado, en Montevideo, en Buenos Aires, ya lo dije, y por supuesto en su tierra natal, en Salto. Un hombre del camino, atenazado por esa fuerza, por la reconciliación de los contrarios, como manifestaba Guillermo recién, y en esta búsqueda sin explicación, desesperada, y como parte de la búsqueda, termina cayendo en las adicciones. El alcohol, barbitúricos, una mezcla explosiva que lo deterioran física, psíquicamente, mentalmente, no le dan respuesta. Por el contrario, más extraño, más lo alejan de sus congéneres. Y eso le tortura, lo atormenta, y en definitiva nos encontramos con un ser humano que llega a este mundo, anda por este mundo a los tumbos, sin encontrar el rumbo, sin encontrar el destino, y se nos va. Pasa como pasan seres excepcionales que llegan a esta tierra muy de vez en cuando, muy de lejos en lejos. Son genios caminantes, creadores. Y así Víctor nos da un señor poeta, un formidable músico, compositor, pero también nos encontramos con un hombre drama, con un hombre desvalido, con un hombre enigmático y con un ser humano trágico. Sería mi resumen de la humanidad que es Víctor Lima.
Y quedo a disposición de la mesa para responderles preguntas. Schubert, seguramente queremos que nos cuente algo más del libro, ¿no? 70 entrevistas, 100 fotos. Yo creo, Guillermo, tú coincidirás conmigo que va a ser un aporte muy importante, ¿no? Porque de Lima no hay tanto escrito, ¿no? Está ahora el dossier que acaban de hacer desde el Instituto de Música. Pero es muy esperado el trabajo de Schubert. Yo fui parte con él de algunas entrevistas. Schubert, ¿te acordás que fuimos alguna vez, creo que era el barrio de la Unión, a ver a José, el gallego Lucas? Al gallego Lucas. Al gallego José Lucas. Hermes Hermes Lucas. En la Unión también fuimos a ver juntos a la hija de Macedo, no recuerdo si era la de Julio o la de Homero, que también nos dio unos materiales. Y estuvimos... Teresita Macedo. Sí, estamos hablando de 2001 y estuvimos en el interior con Schubert, yo haciendo algunas cosas mías y él suyas. Yo quiero comentar algo de Schubert, más allá de un investigador, es un guardián de nuestra memoria, porque en la casa de Schubert hay unos tesoros, porque él ha estado muchos años recorriendo el interior del país, el Serrano lo sabe bien, y ha grabado a gente que hoy no está. Inclusive estoy pensando que tuvo... este trabajo es un verdadero tour de force, que seguir las huellas de Lima, que dejaba muy pocas, y Schubert con sus pasos tenaces atrás de ellas. Yo creo, y le pregunto, creo que de las 70 entrevistas, hoy debe vivir muy poca gente, esos primeros contactos de Lima, los contactos directos, ¿no? Sí, sí. Bueno, les adelanto que son bastante más de 70. Pero el hecho es que yo, hace más de 20 años, a 30 del fallecimiento de Lima, bueno, en un programa que yo tenía en Buenos Aires pasábamos músicas de Uruguay y por supuesto muchos temas de Lima, y me entré a preguntar quién era este personaje y no había nada. Lo único que estaba escrito era el librillo, el bolsilibro de Davesí y Fabregat, que le dedica media página, incluso dice que se ahogó en el río Limar como dato de su muerte. Así que no me quedó otra que salir al camino a investigar, ¿no? Año 2000, 2001 y 2002, que estuvo terminada la investigación. Por decir terminada, porque en un caminante, en un hombre como Víctor Lima, con obra dispersa por los 4 puntos cardinales, nunca se puede hablar de obra completa ni de una investigación terminada. Así que bueno, para este año me propuse todo ese corpus de material, reunirlos, organizarlo y darlo a conocer. Y me encontré con esto que dices tú, Guillermo. Resulta que buena parte de esas fuentes han fallecido. Y esto me causó realmente un shock emocional, porque haber estado con los hijos de Julio Macedo, con el Laucha Prieto, con el maestro Ramos, o sea, gente muy cálida. Víctor tenía ese don de hacer amigos y rodearse de personajes extraordinarios, donde la sabiduría estaba presente. Y bueno, 20 años después, de esa gente, me queda justita con 95 años, el Tronco Valdía, que el 16 de agosto va a cumplir 96. Bueno, acá lo tenemos al Serrano y a Carlos Arday, a quien saludo, no lo veo desde hace 20 años en Salto. Pero el libro va a cumplir otra función, que es el rescate, en cierta manera de los testimonios de esta gente. Y bueno, se ha transformado en un ensayo de investigación, en la crónica de un enigma, que es Víctor, pero también quiero ser muy fiel con toda esta gente que contribuyó, que puso su palabra, porque realmente son protagonistas de un tiempo, de un lugar, de un paisaje y de un momento muy especial, tanto de Salto como de 33, como de Maldonado y tantos otros pagos, ¿no? Esa es un poco la génesis del trabajo. Schubert Flores, muchísimas gracias por haberse sumado a este conversatorio. Un placer escucharlo y quedamos, por supuesto, expectantes de tener el libro, de ver entonces el libro y todo ese arduo trabajo de recopilación,
porque vaya si es difícil seguir un andapago, ¿no? Así que, y Claro, Tolima tenía esa característica de ser tan poco apegado a sus obras, ¿no? Si habrá repartido, capaz que después el Serrano Carlos nos pueden contar, pero si habrá repartido también poemas y versos por ahí, ¿no? A quien se lo pidiera. Esto no es una biografía lineal y dio mucho trabajo para armar una sincronía que la tenés que ir combinando con los temas. Ahí Guillermo habló del camino, del río. Realmente se complica enormemente este trabajo cuando estamos frente a un personaje que no tiene paradero, que camina y que va construyendo en el andar. Bueno, muchas gracias por permitirme participar y quedo a las órdenes, como siempre. Muchas gracias, Schubert. Bueno, creo que tenemos que ir redondeando. Vale la pena capaz hacer algún apunte, algo que les haya quedado al Serrano, a Carlos Ardáiz. Serrano, nos quedó pendiente tu síntesis de esa entrevista donde Rubén Lena cuenta la influencia que tuvo el propio Lima en su obra, ¿no? No sé si querés cerrar con eso desde allá. A ver si te escuchamos, Serrano. No lo estamos escuchando, ¿no? No es. También Rubén Lena se manifestó Ahí, ahora sí. A ver, Carlos. Dice, escribiendo Perdón, sobre Serrano. él, el maestro Serrano, se ¿me escuchás? ¿qué influencia ejerció sobre mí? Serrano. Y se responde a sí mismo con brutal sinceridad. Fue mucha, aunque nuestras canciones no se parezcan. Lo trataré de decir con claridad y cariño hacia Víctor. La mayor, según mi punto de vista, es la siguiente. La circunstancia de haber estado en contacto con un creador admirado y respetado y haberlo visto trabajando lo informe, luchando con los oscuros, no quiero, de eso que es el objeto entrevisto y esquivo, fue decisivo para mí, que en la niñez y en la adolescencia no podía concebirlo como realizable. No era común, como lo es hoy, encontrarse a la vuelta de la esquina con un creador, y sobre todo en 33 de aquel tiempo, en este género. Existían otro tipo de creadores, como por ejemplo Serafín García, Pedro Leandro Ipuche, Julio da Rosa, Gabriel Guerra, Valentín Macedo y otros, pero no de cantos populares. Por un extraño pensamiento infantil, me parecía que las canciones que yo oía y que no hablaban de nosotros eran eternas, como el aire y el sol, o creadas por entes extraños y lejanos. Al conocer a Víctor, un ser que en otras circunstancias era un ser común, a veces con hambre, a veces con frío, con risotadas grandes en determinadas ocasiones, comprendí que esas cosas se podían hacer sin dejar, por eso, de ser un ser común que tiene o puede tener las mismas o parecida necesidad que uno. Y al ver que Víctor podía, en cualquier momento imprevisto, transformarse en un ser de excepción, y ello se producía cuando creaba o cuando cantaba, eso me estimuló a dar ese pequeño paso gigantesco, aunque él nunca me lo dijo ni me lo propuso. Eso sí, aparecidas las primeras canciones mías, me estimuló y lo comentaba con los amigos, tal vez. Dice, creo que lo más lindo que he encontrado, dice el Pepe, sobre la definición de Lima y además nos deja entrever, sin quererlo, aquella pregunta que le hicimos en Atlántida, se refiere a un reportaje que le efectuáramos al maestro, extenso y muy jugoso. Dice, en Atlántida sobre si hay poesía en las canciones, luchando con los oscuros, no quiero, de eso que es el objeto entrevisto y esquivo, etc. Yo quiero terminar señalando, porque de alguna manera el colega Salteño lo dijo, y acá siempre que me ha tocado, hasta hace tiempo atrás que renuncié, la dirección del escenario del canto popular en 33, casi todos los años, sobre todo los últimos tiempos, tenía la arremetida de que querían incorporar cantores extranjeros.
al Festival de 33. Y bueno, y al final decía, bueno, pues si no podemos traer a Soledad, si no podemos traer a los Nocheros. Y yo decía, bueno, tráiganlo. Porque si lo hacemos con sentido de culpa, no lo hagamos más. Hagámoslo consciente de lo que hacemos, orgulloso de lo que hacemos. Este es un escenario en 33 que tiene credenciales suficientes para ser el gran escenario del canto nacional. Por todas estas cosas que estamos diciendo. No es por chauvinismo, no es porque seamos, no. Es porque esto es de aquí. Y es porque es verdad que el arte es universal, es cierto. Pero los cantores y los intérpretes tienen patria, tienen pago, tienen referencias, que son en el fondo el calor del alma que produce la poesía y el arte y todas esas cosas. Termino. Ninguno de nosotros, los que anidamos este pago que nos abriga y que nos forma como somos, le pidió nunca una cosa tan linda al río. Cuando mueran los caminos que sueña andando yo, que junto al dulce y mar querido se vuelva a tierra mi corazón. Gracias. Muchísimas gracias, Serrano. Guillermo, ¿te quedaba algo? Nada, que con ese cierre no. Con no ese sé. cierre ya está, fue el broche de oro. Está pronto todo. Saludar, por supuesto, a Carlos Ardaix, que también él decía, ¿no? Sobre el final de su intervención, decía que importante es que en las escuelas se enseñe. Y quiero terminar saludando, por ejemplo, al Liceo número 3 de 33, el Liceo Braulio Lago de Vergara, que estaban muy atentos siguiendo esta transmisión. Así que creo que es una linda cosa, entonces, que se dé esto que impulsaba Carlos también. Bueno, quiero agradecerles a los tres, Serrano, Carlos, Guillermo. Ha sido un placer escucharlos, ha sido un placer aprender con ustedes y conocerlo más, teniendo en cuenta esto que señalaba incluso el ministro Pablo da Silveira cuando decía, bueno, se lo conoce muy poco, ¿no? Y es de estricta justicia, entonces, tomar esto, su centenario, como para tener el pretexto de descubrirlo, ¿no? Se conocen las canciones, pero a veces no saben No sabés de quién. Y pasa con muchos, ¿eh? Con Osiris pasa y con otros varios. Bueno, así que desde acá, un cálido abrazo a la distancia y nos volvemos a reencontrar en cualquier momento en otro de estos fogones que se van a volver a encender o que seguirá prendido, ¿no? En torno a la obra de Víctor Lima. Quiero agradecer particularmente a quienes han estado siguiendo allí en esta transmisión a través del canal de YouTube de la Dirección Nacional de Cultura. Gracias por acompañarnos. Ojalá que hayan quedado con las mismas ganas que quedé yo de seguir descubriendo a este gran artista. Por supuesto, la invitación, ¿no? La invitación a músicos y a poetas a participar del premio 100 años de Víctor Lima, la primera de las convocatorias que va a realizar, que está realizando ya el Instituto Nacional de Música para el festejo de este centenario y que ya está abierta. Pueden, de hecho, consultar las bases en la página de la Dirección Nacional de Cultura. Es un llamado a la creación de canciones, como decía Moriana, de todos los géneros musicales, que tengan como foco, eso es lo que apostó Lima, ¿no? A los paisajes y a los personajes, a las historias, a los oficios y a los pueblos del Uruguay. Ojalá puedan tener esa sensibilidad, ¿no? Que tuvo el propio Lima para poder retratar esas historias chicas, para contar esas cosas pequeñas que hoy también se destacó. Así que también los invitamos a que estén atentos en las próximas semanas, en los próximos meses, a la convocatoria del concurso de fotografía que el Instituto Nacional de Música y el Instituto Nacional de Artes Visuales preparan juntos para el mes de julio, y a todas las actividades que fueron anunciadas y que se van a ir desarrollando durante el año. Gracias una vez más por la compañía, por la música, por la poesía, por el relato, por las anécdotas. Ha sido un placer y nos despedimos con más música. Nos despedimos volviendo a la música desde Salto en esta oportunidad. Vamos a escuchar a Víctor Lima en la voz de Nacho Toso. Nos vamos con Adiós a Salto.
Adiós mi salto, te dije un día. Mirando el último naranja del alba verde, me despedía, triste un sabiar. Desde una rama del alba verde, me despedía, triste un sabiar. Adiós mi salto, te dije un día, mirando el último naranjal. Casas y lomas, aves y frutas me despedían quedando atrás. Casas y lomas, aves y frutas me despedían quedando atrás. Hoy el camino tiene 1000 huellas para mis ansias de caminar. Nadie camina mejor, te juro, que aquel que aprende sobre su andar. Nadie camina mejor, te juro, que aquel que aprende sobre su andar. Adiós mi salto, te dije un día, mirando el último naranjal. Mi pena en viaje sobre el rocío te saludaba por no llorar. Mi pena en viaje sobre el rocío te saludaba por no llorar. Aún humedecen mis lejanías las aguas dulces del Uruguay. El cielo abierto de sus otoños y el aire verde del naranjal. El cielo abierto de sus otoños y el aire verde del naranjal. Hoy el camino tiene 1000 huellas para mis ansias de caminar. Nadie camina mejor, te juro, que aquel que aprende sobre su andar. Nadie camina mejor, te juro, que aquel que aprende sobre su andar. Nadie camina mejor, te juro, que aquel que aprende sobre su andar. Nadie camina mejor, te juro, que aquel que aprende sobre su andar. Aquí me pongo a cantar sin salirme de la huella, mi canto sin ser estrella alumbra mi caminar. Me tienen que perdonar si lo digo divagando, que mientras voy procurando definir mi pensamiento, me hace bullas el contento de cantar como jugando. Nació en tierra nomás, en naranjales en